Buen día, me presento, mi nombre es Luis Alberto de la Rosa Lozada y el día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos importantes, datos muy relevantes sobre cómo el campo magnético de la Tierra nos protege. Y bueno, podemos empezar diciendo que el campo magnético terrestre es una característica muy importante y necesaria del planeta en el que habitamos, pues aunque es invisible, es esencial para nuestra existencia. Este campo magnético se extiende desde el interior de la Tierra hasta el espacio exterior y juega un papel crucial en la protección de la atmósfera y la vida en la superficie terrestre de las partículas cargadas que vienen del viento solar. Básicamente podemos entenderlo como una coraza natural que nos protege contra los impactos masivos de energía y radiación que vienen del Sol. De hecho, últimamente se ha hecho tendencia en redes sociales, como en Twitter, debido a la gran importancia que este tiene, ya que si no estuviera el campo magnético y si no nos protegiera, ya estaríamos quemados. La Tierra ya estaría extinta también. Esta tendencia y la situación actual ha traído auroras boreales que se han podido observar alrededor de Europa y Rusia, de las cuales vamos a hablar más adelante, por lo que vamos a indagar poco a poco en estos factores tan relevantes para la vida humana. Por lo que para comenzar vamos a indagar sobre qué es la magnetosfera. Bueno, pues podemos decir que está altamente relacionada con el campo magnético de la Tierra, ya que se trata de una capa que está formada por la interacción del campo magnético de la Tierra y el viento solar, y se encuentra rodeando nuestro planeta, a modo de escudo protector. Sí, otro escudo que nos protege. Pero bueno, precisamente la forma que presenta esta capa está determinada por ambos factores, es decir, tanto por la intensidad del viento solar como así también por la intensidad del campo magnético terrestre. De este modo, su forma y densidad varían considerablemente, y cuanto más intenso sea el viento solar, más comprimida será la magnetosfera. ¿Y qué es el viento solar? Bueno, pues lo podemos entender como una corriente de partículas cargadas que se emiten desde el límite superior de la atmósfera solar. En especial, el viento solar está conformado por electrones, protones y también trazas con núcleos de helio, entre otros elementos. Pero bueno, volviendo con la magnetosfera y hablando de su ubicación, esta se halla en la zona más externa de la atmósfera. En tanto, el límite exterior de la magnetosfera se denomina magnetopausa. Y para dimensionar cuán lejos está de nuestro planeta, la astronomía ha estimado que nos separa una distancia de alrededor de 6.400 kilómetros. Sí, demasiado lejos. Pero, ¿por qué es tan importante? Su relevancia recae principalmente en que la magnetosfera cumple con una función muy esencial para mantener la vida en la Tierra, ya que protege a la superficie de nuestro planeta de las partículas de alta energía que son transportadas por los vientos solares, de los que ya hablamos hace un momento. Entonces, podemos pensar a la magnetosfera como un escudo protector que resguarda al planeta Tierra de la llegada de radiación proveniente de las tormentas solares y de los rayos cósmicos. Gracias a la magnetosfera es posible la vida en la Tierra, que de otra forma sería inviable. Sin su presencia, básicamente, la radiación que llegaría a la superficie terrestre sería letal para la diversidad de vidas que habitan en el planeta Tierra. ¿Y cómo funciona? Bueno, en breves palabras, la magnetosfera funciona absorbiendo la energía proveniente del viento solar y luego liberando dicha energía mediante explosiones. La liberación de energía se manifiesta en las regiones más altas de la atmósfera como tormentas geomagnéticas, subtormentas y las anteriormente mencionadas auroras boreales. Pasando a lo siguiente en cómo se orientan los animales en sus migraciones, pues vamos a hablar un poco sobre estas migraciones en los animales y cómo es que pueden orientarse y saber a dónde ir. Pues normalmente en otoño y primavera millones de animales realizan largos viajes de cientos o miles de kilómetros, según sea la especie. Estos viajes plantean muchas preguntas. ¿Cómo conocen su destino y la trayectoria? ¿Y qué tiene que ver esto con el campo magnético de la Tierra y lo que hemos visto hasta ahora? Pues bueno, existen las referencias celestes, como son el Sol, la Luna y las estrellas, o una brújula solar que poseen casi todos los animales. Por ejemplo, existen muchos animales sencillos que utilizan la polarización de la luz y se paran cuando hay nubes. Por otro lado, las aves son quizás el grupo biológico mejor conocido y más apreciado de la biodiversidad en el mundo, pues los estudios han demostrado que las aves tienen diferentes formas de orientarse durante la migración. Las palomas, por ejemplo,
tienen estructuras especiales en el cerebro que actúan como microimanes, lo que les permite percibir variaciones en el campo magnético de la Tierra, de manera que saben hacia dónde está el norte y el sur. Algunas especies que migran durante el día se orientan con la posición del Sol en el oriente, y otras, las que viajan de noche, pues se cree que así gastan menor energía y se deshidratan menos. Se orientan como los antiguos marinos, siguiendo la posición de las estrellas. Pero las aves migratorias también son capaces de reconocer y seguir desde el aire señales o características del terreno, es decir, pueden guiarse siguiendo el curso de los ríos, los márgenes de las costas u otros rasgos orográficos en su ruta migratoria. Se debe saber que muchos animales pueden orientarse porque tienen la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra, como hemos mencionado hace un momento. Hasta ahora existen dos teorías prevalecientes para explicar esta capacidad. Una de ellas proponía que provenía de las moléculas que aglutinan el hierro. Por otro lado, la otra apuntaba a una proteína llamada criptocroma, que percibe la luz. Este bastón se comporta como un sensor magnético sofisticado que puede, en principio, percibir la dirección, intensidad e inclinación del campo magnético del planeta. Otro ejemplo son los tiburones. Como cada lugar de la Tierra tiene una firma magnética diferente, se ha propuesto que los tiburones pueden llegar a tener algún tipo de mapa magnético en la cabeza, que les indica dónde están y en dónde se encuentran. Se ha demostrado que los tiburones pueden detectar y responder a los campos magnéticos. Pasando a lo siguiente y hablando de los polos magnéticos, podemos decir y adelantar que se trata de las zonas de la Tierra donde convergen los campos magnéticos terrestres. Estos polos magnéticos se encuentran en los polos, aunque su localización no coincide con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético está desplazada con respecto al eje geográfico del planeta, y al ángulo que se crea entre dicho eje y el eje magnético se le conoce como declinación. Al contrario que los polos geográficos norte y sur, que siempre están situados en el mismo punto, los polos magnéticos norte y sur se desplazan con el tiempo y pueden llegar a invertirse. Debido a que los polos diferentes se sienten atraídos y los idénticos se rechazan, las brújulas se orientan al polo norte geográfico, que casi equivale al polo sur magnético. Durante mucho tiempo se especuló con que la inversión de los polos magnéticos de la Tierra podría provocar grandes cambios en el planeta, incluso llevarlo hasta su destrucción. Los astrónomos, sin embargo, explican que dicha inversión es normal y se lleva a cabo cada cierto tiempo. Dicha inversión está ligada al debilitamiento del campo magnético terrestre, el cual, como ya hemos mencionado, protege nuestro planeta de los peligrosos proyectiles de partículas cargadas y de la radiación que proceden del Sol y del espacio. Este fenómeno que pone nuestro planeta en riesgo se evidenció en el año 1980 gracias al trabajo de algunas misiones científicas. ¿Qué son las auroras boreales y por qué se forman? Como ya mencionamos hace un momento, las auroras boreales están siendo tendencia y están en el foco de atención debido a que han empezado a surgir en lugares donde no eran tan recurrentes o donde no era muy común verlas. Y es que esto se está dando por una gran tormenta geomagnética causada por potentes eyecciones de masa coronal, que son grandes nubes de plasma y campo magnético que se desprenden del Sol durante la actividad máxima solar. Una fuerte tormenta solar que se dirige hacia la Tierra es la razón de que en ciertos países de Europa se haya podido ver este suceso. Pero analicemos más a detalle este fenómeno. Sabemos que nuestro Sol emite un flujo constante de partículas cargadas en todas direcciones, que conocemos como viento solar y que barre el espacio a 1,5 millones de kilómetros por hora. Si estas partículas golpearan a la Tierra, nos expondría a una radiación dañina y nuestra atmósfera desaparecería. Afortunadamente, el campo magnético de nuestro planeta nos protege. Cuando las partículas cargadas nos alcanzan, bombean el campo magnético con energía, que las catapulta hasta la parte posterior de la Tierra a través de unas líneas invisibles que parten de los dos polos y que son como un imán. Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra o de un pilar de un puente, y al quedar atrapadas colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y a su vez provocan la emisión de luz. Debido a que descienden por líneas del campo magnético que desembocan cerca de los polos,
se forman anillos de aurora alrededor del globo en latitudes altas. La aurora que ves es el resultado de miles de millones de átomos excitados que emiten pequeños destellos de luz en lo alto del cielo nocturno polar. Siguiendo con las brújulas, ya hemos visto y hablado un poco sobre ellas y cómo se relacionan con el campo magnético y con los polos. Así que vamos a analizar este objeto un poco más a detalle. Y podemos empezar diciendo que se trata de un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre, por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. Hemos visto que la Tierra posee un enorme campo magnético que la rodea. Es grande, pero no demasiado fuerte, razón por la cual la brújula utiliza ligerísimas agujas muy sensibles al movimiento. Esta aguja de la brújula tiene normalmente dos partes, una policromada en roja y la otra en negro o blanco. La parte roja de la aguja de la brújula siempre apunta al norte magnético de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que el norte magnético es diferente para cada zona de la Tierra y distinto del norte geográfico, como ya lo habíamos mencionado, que se encuentra en el polo norte. La brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur, debido a que la convergencia de las líneas de la fuerza del campo magnético terrestre anulan su funcionalidad y es incapaz de alinearse ni señalar correctamente el norte. Ya hemos hablado mucho sobre el campo magnético de la Tierra y sobre todas sus importancias, pero ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? Pues, como hemos visto antes, es fundamental y tiene demasiada relevancia por todo lo que aporta y por todo lo que es en sí. El campo magnético terrestre es básico para la vida en nuestro planeta. Esta compleja fuerza dinámica nos protege de la radiación cósmica del Sol. Además, genera la llamada magnetosfera, de la que ya hablamos hace un momento, que también protege a la superficie de la Tierra de las partículas con carga eléctrica emitidas por el Sol. El campo magnético terrestre desvía la mayor parte del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas provenientes del Sol, de las que ya hablamos también. Estas partículas pueden ser dañinas para la vida en la Tierra si llegan a la superficie en gran cantidad. El campo magnético actúa como un escudo protector, redirigiendo estas partículas hacia los polos y protegiendo así la atmósfera y la vida en la superficie. Influye también, y como vimos, en la orientación para la migración. Muchas especies animales, como las aves y los peces, utilizan este campo magnético de la Tierra para orientarse durante sus viajes. Este sentido magnético les permite navegar con precisión por largas distancias. Y en las auroras boreales también, en donde vimos que son causadas por la interacción entre el campo magnético de la Tierra y las partículas cargadas del viento solar, que son desviadas hacia los polos y chocan con la atmósfera, creando hermosos espectáculos de luz. Básicamente, y como hemos estado viendo, influye y sirve para preservar la vida en el planeta y que toda esta vida se pueda desarrollar y que nosotros podamos evolucionar como especie, así como lo hemos estado haciendo durante miles y millones de años, y también que todos podamos subsistir y que tengamos un planeta en donde vivir. De lo contrario, como ya hemos mencionado, la vida sería imposible. No habría posibilidad de existir con toda la radiación que habría en el planeta. Con todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que hemos analizado, podemos decir y determinar que el campo magnético de la Tierra es prescindible para toda la vida en la Tierra. Y a su vez podemos concluir que este campo magnético es una fuerza invisible pero muy poderosa, que rodea nuestro planeta y desempeña un papel fundamental en la protección y preservación de la vida tal y como la conocemos, pues su influencia se extiende desde la protección contra la radiación solar hasta la orientación de las migraciones de los animales, desde la generación de los fenómenos visuales impresionantes hasta la preservación de las condiciones climáticas estables. La principal función del campo magnético, como ya lo habíamos mencionado, es actuar como un escudo contra el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emanan desde el Sol. Este escudo desvía la mayoría de todas esas partículas hacia los polos, como hemos ido mencionando, protegiendo así nuestra atmósfera y toda la vida en la superficie de la erosión causada por esta radiación solar. Además de esta función protectora, el campo magnético también guía a muchas especies animales durante sus migraciones, protegiéndolas y proporcionándoles un sistema de sentido magnético que les permite navegar con mayor precisión para las largas distancias. Sin embargo,
La importancia del campo magnético va más allá de su función protectora y de orientación. Sí, también es responsable de la generación de fenómenos visuales impresionantes como las auroras boreales y australes, que son manifestaciones de la interacción entre el campo magnético terrestre y las partículas cargadas del viento solar. Estos espectáculos naturales no solo son hermosos de contemplar, sino que también nos recuerdan la complejidad y la belleza de estos procesos físicos que ocurren en nuestro planeta. Además, el campo magnético contribuye de manera indirecta a la estabilidad del clima terrestre, al influir en la trayectoria de las partículas cargadas del viento solar, y por lo tanto, en la interacción entre la atmósfera y el espacio exterior. En conclusión, y para finalizar, podemos decir que el campo magnético de la Tierra es una fuerza vital que sustenta la vida en nuestro planeta. Su importancia se manifiesta en múltiples aspectos, desde la protección contra la radiación hasta la generación de fenómenos visuales muy asombrosos. Como tal, es imperativo que sigamos estudiando y comprendiendo este fenómeno natural para preservar la salud y la integridad de nuestro planeta y de todas las formas de vida que lo albergan.